esas cosas. Pero sí le importaba estar conversando con Pero vos. no se le pasaba una. No se le pasaba. Y las mujeres lindas menos. Esa parte no digamos, la Yoli nos va a matar. Yo voy a hablar de eso después. Yo voy a hablar de Ezequiel. Erótico. Además el era... Linares Hot. El Linares Hot. Bueno, además otra cosa. Por ejemplo, como yo era la hija de su amigo y además amiga de él y qué sé yo, muy educado. Él sabía que conmigo podía estar a la mañana, alguna vez a la noche, qué sé yo. Pero la trasnoche era siempre con este monstruo. Oh, claro, sí, yo iba a las exposiciones, qué sé yo, estaba hasta las 10, 11, la trasnoche, no sé, de esa parte de la vida, no sé, porque partían, Bueno, no sé a no dónde. voy a hablar de eso. No vas a hablar de esa parte. No, lo que hay una cosa que yo creo que habría que recalcar ¿Querés así que- especial, ¿no? Sentate aquí en Andor. Ahora vienen los dos juntos. No, un ratito nomás. No es que lo que estaba diciendo vos, ¿no? En realidad, la capacidad, digamos, de seducción que tenía Linares era impresionante. Linares era un seductor. Él era un seductor. Pero natural. Claro, Le salía. era naturalmente, era lo que hoy los psicoanalistas llaman un histérico, ¿no? Pero en realidad tenía una capacidad de seducción tan grande, porque le salía naturalmente, y porque además tenía los elementos para hacerlo. Además era bellísimo, Eduardo. Era un hombre que siempre ha sido muy buen mozo. Muy amado, digamos, pero muy hermoso. Sí. Es decir, la foto de la juventud de Ezequiel, yo creo que aparte de la Yoli debe haber habido miles de mujeres por atrás. Bueno, hay una foto emblemática. Linares era muy parecido a Velázquez, físicamente, ¿no? Entonces hay una foto de él que es emblemática, que es una foto que le sacan. Yo sigo hablando, ¿no es cierto? Bien. Es una foto que le sacan en el Museo del Prado. Ustedes vieron el Museo del Prado, hay en las esquinas esculturas de los grandes maestros. Una es la de Velázquez. Entonces hay una foto que le sacan a Linares que está parado al lado de la escultura de Velázquez. Y son muy parecidos físicamente. Realmente son muy parecidos. Por eso Linares hace una serie de retratos luego de los grandes maestros, que lo pinta a Picasso, a Velázquez, a Toulouse. Y el retrato de Velázquez es casi un autorretrato. Él se sabía parecido a Velázquez. No, es muy interesante eso, esta parte. ¿Cortamos ahora? Porque yo ya estoy muy incómodo acá. Porque no... Bueno, yo no me acuerdo de que Ezequiel me haya dicho soy de izquierda, soy peronista, soy radical, soy nada. No me acuerdo. Claro. Sí hablaba mucho de su padre, que su padre sí es un periodista peronista. Cura. Sí, y después hablaba de su madre también, ¿te acordás? Bueno, pero no me acuerdo, te diría que en los 70 estaría más con la gente del peronismo de izquierda. Y en los 80, con la vuelta a la democracia, muy agradado, porque no era radical, pero muy agradado con el alfonsinismo, con esta vuelta. En Madrid, sí me lo acuerdo, que estaba con el PSOE a muerte, digamos, ¿no es cierto? Y que estaban todos, era un grupo de exiliados, una noche que estábamos comiendo unos fideos que hacía la Yoli, estaba la Mónica Soria, estaba la chica esta, Rosenberg, la Sara Inés, qué sé yo, y él sí, estaba Carlos Navarro, por supuesto, que era el que nos llevaba en auto a todos lados, él sí estaba con el PSOE en España. Acá no me lo acuerdo, no sé si no habrá habido algún partido donde él se sienta absolutamente representado, pero sí se sentía muy ligado a todos los elementos que tienen que ver con el campo popular y con la cultura popular. Sí estaba agradado
Eduardo, acordate, en los años 83, 84, 85, con lo que significaba la vuelta a la democracia, la vuelta a la libertad, el volver al país, el volver a su cátedra, es decir, estaba agradado, que los recibían con los brazos abiertos, que los reincorporaban a su taller, que se le ofreció en ese momento ser decano y dijo, yo no quiero, es decir, todo ese tipo de cosas, sí. Ahora, no me acuerdo alguna definición concreta de él con respecto a decir sí, estoy con fulano, sutano o mengano. ¿Para qué te voy a decir? Capaz que me equivoco, capaz que no me acuerdo en los últimos años. Y por supuesto después todo el menemismo, qué sé yo, estábamos todos en contra. Eso no era ninguna definición, sino que estábamos ellos y todo el mundo, que éramos todos nosotros, digamos así, en contra del neoliberalismo. Mucha importancia, ya ha dicho Eduardo, de la literatura, fundamentalmente, chicos, de lo que me acuerdo, literatura latinoamericana. Había leído absolutamente todo. Y entonces uno de los libros que releía y releía era este de la Fermina Daza y Florentino Ariza de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, que le parecía fantástico, esto que terminaba sí, Amado. Y iba y volvía, después Amado tenía una fijación con Amado. Sí, había como fijaciones, y en uno de los textos, que yo no me acuerdo si lo hemos puesto en el catálogo también, es que él siente como que la pintura latinoamericana va a la saga o va por atrás de la literatura, que el gran boom de los años 70, de lo que él es la literatura, y que él ayuda con una narrativa. Y no se siente mal por eso, para nada. ¿Y autores de Tucumán leían? ¿Ustedes recuerdan? Perdón, no se interrumpan, por favor. Autores de Tucumán... Como Foguet. Foguet, sí, se lo había leído Foguet. Pero no estaban presentes en las conversaciones. Juanito Hernández, algo porque Juanito era muy amigo de Carlos Navarro, y entonces ese tipo de cuentos sí circulaban. Creo que era La ciudad de ensueños o algo así, creo que de los sueños, ¿no es cierto? Sí, algo de alguna poesía, pero no era una cosa que estaba presente, para nada. Y de los autores contemporáneos, de los nuevos poetas y de los nuevos escritores de Tucumán, nada. Las referencias siempre eran latinoamericanas en general. En el catálogo ese que hicieron ustedes hay un texto donde él establece una comparación entre Tucumán y Macondo. Claro. Macondo de 100 años de soledad. Sí, porque eso está muy en su cabeza, que Tucumán es Macondo, que es esta cosa del virreinato, pero que andamos con los pies en la tierra porque no hay nada pavimentado, donde todo es esta mezcolanza de tiempos, modernos y posmodernos, ¿no es cierto? Otro tema que, por ejemplo, no le interesaba absolutamente nada era la posmodernidad. Una cosa que le tenía totalmente, yo me acuerdo que una vez va Kevin Power, que es un crítico de arte importante, qué sé yo, no le importaba nada. Él era un setentista, ochentista o sesentista, como le quieran llamar. Era una cosa que le tenía totalmente sin cuidado. Sí le importaban, como te digo, los chicos que pinten, los chicos que dibujen, los chicos que se expresen. Pero la problemática postmoderna estaba totalmente fuera de sí. No existía. ¿Y la relación con la crítica? La odiaba. Los curadores dicen, yo no estoy enfermo para que me cure nadie. Una cosa así, me parecía, es más, me estoy acordando de eso. Hay una exposición en Buenos Aires, no me acuerdo cuál, que le hacen una muy buena crítica. Año, ¿cuándo vuelven ellos? 83, 84, 85. Hacen una exposición en Buenos Aires. Ruth Ben-Sakar. Le hacen una crítica fantástica. Viene inmediatamente el crítico y le dice, es tanto.
Y Ezequiel, que vivía así en esa cosa que no entendía nada, él sabía cuando había vendido un cuadrito y que lo había vendido y que costaba tanto, tenía tanta plata en el bolsillo, y no le importaba nada de todo el mundo. Entonces, me han pedido por la crítica buena que me han hecho plata. No cabía en su dimensión, ¿me entendés? Ese tipo de cosas. Entonces odiaba a todo el mundo de la escritura, de los textos, de la cosa que no era esencial. Para él que no era esencial. Esencial era el fenómeno de la creación y lo que estaba representado plásticamente. Y si vos no representabas plásticamente como yo, que no se hace ni una casita, la relación de la amistad. La relación de la amistad con los alumnos, la amistad con los compañeros, la amistad es un elemento muy fuerte y que cultiva muchísimo. Cultiva muchísimo la conversación. La conversación donde vos podés disentir totalmente, no estar en absoluto de acuerdo con lo que dice y te acepta. Y eso es una actitud, chicos, que yo veo que se ha perdido, por lo menos en estas nuevas generaciones, y les digo por qué. Pasando ya a otro tema, de pronto está mi padre, Ezequiel y Julio Ardile Gray. Y Julio dice, ¿le gusta la novela que he escrito? Ay, francamente es horrible. Le dicen así sin ningún tipo de problema y nadie se ofende y siguen siendo amigos. Cosa que hoy es impensable. Había una actitud crítica ante las cosas que vos hacías y no era ofensivo, ¿me entendés? No era ofensivo para nada. Entonces con Ezequiel había enormes y largas charlas sobre temas distintos y sobre cosas que vos le explicabas porque él no entendía y te atendía como un niño, ¿me entendés? Porque cosas nuevas del Tucumán de los 90 que él ya había dejado, y te atendía seriamente. No es como muchas veces nosotros decimos, ay, los chicos que están hablando son serias. No, todo lo contrario. Había una actitud positiva de admiración. Él habla mucho de la admiración, habla mucho del entusiasmo, de una admiración ante las cosas de la vida. Ahora sí, se ha hablado mucho de la repercusión de Linares en Tucumán. ¿Se puede decir algo de la repercusión de Linares fuera de Tucumán? Sí, claro. Claro, Linares, lo que pasa es que Linares es un pintor que fue muy exitoso en Buenos Aires en su primera etapa. Tal es así que Linares, cuando forman el Grupo Sur, finalmente son invitados a la Bienal de Brasil, que es como la meca de los artistas latinoamericanos, ¿no? O sea, en la Bienal de San Pablo, que es una bienal emblemática, todos los años, las bienales invitan a un artista o a un grupo de artistas. Así como alguna vez invitaron al grupo del CAIC, el grupo de los 7, o a Raquel Forner, lo invitan al Grupo Sur, donde estaba Linares y su grupo. O sea que Linares es un tipo exitoso antes de venir a Tucumán. Pues hay una anécdota muy interesante. Cuando la Universidad de Tucumán decide ver la continuidad, cuando Spilimbergo se va, el rector en ese momento buscan quién puede ser el reemplazante de Spilimbergo. Entonces, hay una anécdota que es genial. Le mandan una carta a Picasso para invitarlo a Picasso a ser el director de la parte de pintura de Tucumán. Por supuesto, Picasso no contesta, ni contesta. Luego buscan a otro pintor importante, italiano en ese momento, pero estaban buscando. Es decir, lo interesante es ver la dimensión, la envergadura de la universidad en ese momento. Estaban buscando a los mejores pintores del mundo. No estaban buscando el mejor pintor de Tucumán, o de la Argentina, o de Latinoamérica. Estaban buscando la excelencia en el mundo.
lo cual habla de una universidad distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, finalmente terminan invitándolo a Linares, pero en esa dimensión de ser, digamos, el artista exitoso en ese momento latinoamericano, y lo encuentran a Linares. Y Linares se viene porque coincide con una situación personal. Linares justo se divorcia, estaba en Brasil, no tenía dónde ir, estaba viendo qué hacer de su vida, y recala en Tucumán. O sea, lo que me interesa recalcar es esa envergadura que tenía la universidad en ese momento, donde no había un problema de si el concurso, si los puntos del cargo, si alcanzaban para que el jurado pudiera darle el carguito a fulano o a mengano. No, estaban buscando la excelencia. O sea, era una universidad de excelencia, donde se buscaba eso. Y lo encontraron en Linares. La prueba está que cuando viene a Tucumán Linares, le ofrecen la cátedra de pintura, él la acepta, le ofrecen la dirección de lo que en ese momento era el Departamento de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes. Y él dice, no, a mí me interesa enseñar pintura, me interesa la parte de la pintura, ¿no? Es decir, eso es como interesante de ver una universidad, de lo que es la Universidad de Tucumán, de lo que fue la Universidad de Tucumán, y la importancia de que la Universidad de Tucumán tuviera un tipo como Linares, como en otras áreas de la universidad, que hubo personajes así emblemáticos que generaron lo que hoy todavía tenemos de universidad, ¿no? Eso. La ventaja y la desventaja de vivir en Tucumán, de producir. De vivir cerca de la idea y lejos de ¿Qué es lo que decía Linares sobre eso? Bueno, Linares no es más de lo que decía, sino en realidad de lo que sufría. Porque Linares tenía una galería en Buenos Aires que fue la Ruth Ben-Sakar, que era una mujer que tenía una galería de arte que la tuvo durante muchísimos años y que fue verdaderamente una de las pioneras de las galerías de arte en Buenos Aires, y una persona muy especial, ¿no? Y que además lo amaba Linares. Entonces, durante muchos años Linares expuso en Ruth Ben-Sakar. Es más, cuando Linares volvió de Buenos Aires, que volvió de Buenos Aires, pero cuando volvió de Europa, Linares volvió sin plata. Entonces la Ruth Ben-Sakar fue la única que le ofreció su casa, para hacer una muestra para vender su obra. Entonces él tenía una relación muy especial con la Ruth Ben-Sakar. Pero en realidad lo que Linares decía, que era una obviedad en realidad, era que la distancia que había entre Tucumán y Buenos Aires era una distancia muy extraña, porque por un lado el mercado de Buenos Aires condiciona muchísimas veces la obra, y condiciona la imagen del artista, y condiciona el texto del artista por el hecho de vender la obra. Y Linares en Tucumán, al estar, ¿cuántos kilómetros? 1.300 kilómetros de Buenos Aires, no tenía la presión del mercado. Entonces eso le permitía una libertad que si hubiera estado en Buenos Aires no la hubiera tenido. Probablemente la libertad de Linares hubiera subsistido igual, ¿no? Pero quiero decir, la demanda de obra en un artista a veces condiciona la obra. Y es una cosa que Linares no tenía, que es lo que no tenemos ninguno de nosotros, que es la ventaja de vivir lejos, de estar en el border, lejos del centro, que nos da esa libertad de poder hacer lo que nos dé la gana, o lo que nos condiciona nuestra ideología o nuestra sensibilidad, y no estar en un área de demanda en donde es muy fácil determinar parte de la obra por eso, ¿no? Cortamos. 2 segundos.
que a la gente. Bueno, chicos, un placer. Muchas Muchas gracias. Tengo que partir, desgraciadamente. Chao, enanito. Chao, Pachita, gracias por tu Bonita, querida. participación, ha sido muy constructiva. Regular. No, pero Sí, Sí. sí. Tal vez a partir de una pintura especialmente, o a partir del recuerdo que tenga, o de una serie, no sé. Esto estuvo interesante lo que contó, la primera obra que vio. Ah, del presidente. Claro. Yo creo que se llama El Presidente, no me acuerdo bien el nombre, pero en realidad es así, es un personaje sentado en un sillón, con un traje enorme, violeta aparte, porque los Acra violeta, porque hay un detalle interesante. Linares en un momento dado pasa del óleo al acrílico, que es un nuevo material que aparece en ese momento, que es, digamos, un material moderno, ¿no? Que es mucho menos tóxico que el óleo, qué sé yo. El acrílico es un material que se diluye con agua, o sea que es más sano, se pinta más rápido porque se seca mucho más rápido, o sea que es un material muy interesante para trabajar, con prestaciones fantásticas, porque tiene una gama de colores infernales. Pero hay un área de colores en el acrílico que se llaman los Acra Violet, que son colores casi exclusivos del acrílico, ¿no? Que son toda la gama de los violetas. Y son los colores que empieza a usar Linares en esa serie. En esa serie de los presidentes, que además con anteojos negros, sería bueno inclusive poner una imagen de esa para ver de qué estamos hablando. Hay un cambio de paleta y hay un cambio de técnica, ¿sí? El óleo es un material que permite hacer texturas, el acrílico es un material que permite hacer transparencias. Entonces, eso es una incorporación que hace Linares a su obra. O sea, cambia de material y por supuesto cambia de telas, los soportes también varían. Y ahí eso coincide con el pop, es decir, coincide con los soles, con los caballos, y de ahí pasa a esta serie de los presidentes, y esa es la pintura que yo les comentaba, ¿no? Que tiene esa cosa de los violetas. Si ustedes se ponen a ver la obra de Linares, hay un giro al violeta, ¿ah? a toda la gama de los Acra Violet se llama, que es una cosa novedosa, por supuesto. Eduardo, y si tuvieras que, algo que a veces es difícil, pero si tuvieras que definir el estilo Linares, si tuvieras que decir, la pintura de Linares se caracteriza por... Bueno, la pintura de Linares se caracteriza por la sutileza, por la delicadeza, así como era él. Así como él, cuando iba a la cosechera, que lo que contó la Pacha, iba a la cosechera de trajes de lino blancos con zapatos de lagarto y camisas de seda. El tipo pinta con una sutileza y una delicadeza infernal. O sea, las transparencias de Linares. Uno ve un plano pleno de Linares, azul, y ese plano azul tiene infinidad de colores abajo. Tiene rojo, tiene celeste, tiene verde. Finalmente tiene una transparencia que es una calina que le pone de violeta. Y eso da ese plano de color, que en realidad no es una mano de pintura. Son cientos de capas de pintura que van configurando ese color. O sea, esa cosa que uno ve la pintura y dice, bueno, es verde. En realidad no es verde, ni es azul, son miles de colores, montados unos sobre otros para armar ese color. O sea que entonces eso constituye una sutileza en la ejecución que también tiene que ver con la idea. O sea, que también tiene que ver con el concepto de la obra. El texto de esa obra tiene la misma sutileza,
tiene la misma historia, es una historia enhebrada en otra, que está armada y configurada en un texto que tiene que ver con una ideología, con un posicionamiento, que tiene que ver con un cuentito, que esto es lo que hablamos, esta cosa literaria. O sea, cada pintura de Linares es como un universo que él construye y mete en ese plano, pero que en realidad no es una sola cosa, son miles de cosas puestas todas juntas, ¿no? ¿Está? ¿Cuáles eran los maestros de Linares? Linares fue... bueno, Linares estudió en, yo no sé si la Cárcova, creo. Él estudió en la Cárcova. La Cárcova en ese momento era una escuela municipal que tenía 3 años, duraba 3 años la carrera. Entonces él estudiaba pintura y tenía una sola materia teórica que era estética. Entonces, que se desarrollaba dentro del mismo taller. O sea que mientras los alumnos pintaban, tenían una cátedra de estética. Y estudiaban, por supuesto, los estéticos de todas las etapas, de todas las épocas. Y Linares tenía un maestro, su maestro fue de Ferraris. De Ferraris fue el maestro inclusive de Dumit, también, en Tucumán. Fue el maestro de Enrique Giot, también. O sea, hay 3 artistas tucumanos que fueron discípulos de Ferrari. De Ferrari, que la característica de Ferrari era la pintura pura, no era un concepto. Quiero decir, no era ideológico. El fondo de la pintura de Ferrari era la técnica, la calidad, el delirio por la calidad, por la sutileza. Y eso es lo que toma Linares de Ferrari, su maestro. ¿Sí? Toma en realidad la delicadeza de la pintura, no el hecho de pintar, ¿no? Está claro, ¿no? La sutileza de las superficies. Por eso Linares, por ejemplo, que era lo que contaba la Pacha, Linares en su afán de estimular a los alumnos, de entusiasmarlos en eso, él siempre encontraba algo en lo que los alumnos hacían. Y lo que primero encontraba y lo que básicamente resaltaba era eso, que era el hallazgo de un alumno de haber encontrado una pincelada o una transparencia o una cosa que es técnico. Esa es la cocina de la pintura, que eso era lo bueno de Linares, que también podíamos hablar de la cocina sin hablar de utilísima, ¿no? Para pintar una flor hay que hacer esto, sino esa sutileza de la delicadeza que tiene una superficie. Entonces yo me acuerdo un ejemplo. Una vez estábamos en una entrega donde había un alumno que había hecho una pintura que era espantosa. Entonces todos estábamos con que, bueno, que no, esto no. Y nadie decía, no, pero en este pedacito, así, que era 1 centímetro cuadrado de una pintura de 2 metros por 2 metros, ese centímetro cuadrado, ahí estaba la pintura. Esa era la pintura. Entonces el alumno enganchaba la pintura a partir de ese hallazgo, que era el que Linares señalaba. Entonces ese tipo aprendía a pintar por un accidente que él mismo había hecho y que era un detalle pequeñito. Y Linares tenía la habilidad de poder ver ese pedazo, que era un pedacito chiquitito. Entonces el tipo que estaba escuchando eso y entendía de qué se trataba, porque cuando vos haces eso sabés de qué se trata, de ese centímetro desarrollaba después toda su obra, ¿entendés? O sea, ahí estaba, digamos, la esencia de lo que era Linares como maestro, porque más allá de hablar de que el pintor no es el tipo que pinta, sino es una forma de vivir, por otro lado, hacía esas referencias académicas, digamos, por darle, o pedagógicas, ¿sí? Entonces la gente descubría la manera de pintar en esas cosas, y además descubría lo que tenía que pintar a partir de lo que charlábamos. O sea que
quizá esto sea un mensaje a los pedagogos, ¿no? Que nunca entienden cómo funciona la docencia dentro de un taller. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cómo funciona un taller, que es la dinámica que impuso Linares, digamos, cómo funciona un taller con estas cosas, lo que hoy se llama la clínica, nosotros lo hacemos esto hace 20 años, que es hablar de la cocina y hablar de los hallazgos, de cómo vos podés aprender a pintar a partir de accidentes, de cosas que suceden sin que vos lo sepas y que vos podés ir descubriendo. Esa era la técnica pedagógica que hoy se usa en la universidad y se usa en la Facultad de Artes y se usa en muchos talleres del mundo. ¿Y qué es eso? ¿Entendés? O sea, aprender a ver un hallazgo y a partir de ese hallazgo desarrollar tu obra. Claro que hay que tener un Linares con un ojo generoso para poder ver eso y poder transmitirlo. Linares enseñaba en el taller llevando cuadernos o libros de pintores. No, Linares le decía a los alumnos: tienen que ir al cine, tienen que ir al teatro, tienen que ir a ver muestras, tienen que leer y después tienen que pintar. Y a partir de eso, de esos hallazgos, vamos a ir descubriendo la obra juntos. Entonces Linares como que acompañaba a estos procesos, ¿no? Y es lo que decía hace un rato, digamos, el entusiasmo de generar, de crear, de pintar, de laburar, ¿entendés? ¿Por qué crees que se generaron esas sucesivas generaciones de discípulos de Linares? No sé si vos pensaste en eso, si tenés una explicación. Sí, lo que pasa es que es mi experiencia con Linares, ¿no? En 20 años hemos tenido 20 generaciones y en 20 generaciones hemos visto que no todas las generaciones son iguales, ¿no? Sobre todo después del proceso militar, que ha habido como una especie de procesos militares que han hecho daño y procesos liberales que también han hecho el mismo daño, ¿no? Es decir, creo que ha sido tan perniciosa la dictadura militar como el gobierno menemista. Creo que han hecho lo mismo. Una continuación. Es lo mismo, y no sé cuál fue peor en realidad en este sentido, ¿no? En el sentido de todo lo importado es mejor, la globalización en relación a consumir lo que nos venden y no producir una cosa propia, ¿no? Me parece que ahí está la madre del borrego, como se dice, ¿no? Incluso los desaparecidos. Claro, que no están. Que no están, o los que... Y algo habrán hecho. O los que no están hoy, porque bueno, han perdido casi toda visibilidad por estar absolutamente marginados. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. De alguna manera, o sea, es la cocina, el trabajo de cada aspirante a pintor con el maestro, con los otros profesores del taller, y las subjetividades en juego, ¿no? Porque esto de que usted lo dijo Pacha, de que él advertía en una pintura, en un detalle, en una partecita, algo valioso, algo a partir de lo cual, bueno, ese que llevaba la pintura podía construir otra cosa, y no todo era un desastre, no era, bueno, claro, un amarracho. Sí, sí. Bueno, habla de eso, ¿no? O sea, su capacidad de él como maestro para escuchar, para ver, y a partir de ahí, bueno, proponer un umbral, a ver qué se hace a partir de ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que Linares no tenía dudas ideológicas sobre el arte. Es decir, no tenía dudas sobre que él enseñaba pintura. Es decir, estaba claro que el taller Linares era el taller de pintura. O sea que ahí se iba a pintar.
O sea, no había discusiones al respecto de eso. Entonces, lo que a mí me parece esencial en ese proceso es poder hablar, conversar sobre la cocina, sobre las cosas íntimas que pasan en la pintura, que pasan con la concepción de la pintura, con la concepción de la imagen, con la concepción del texto de la pintura, con la concepción de lo que es lo técnico de la pintura, de lo que es una paleta, de lo que son fríos, cálidos, transparencias, relación figura-fondo, claro-oscuro, altos contrastes, bajos contrastes, toda esa cuestión que está pegado al tema conceptual, no están separados. Es decir, lo bueno de hablar, que es la imposición de Linares, de la cocina, es hablar de todo eso al mismo tiempo, no separarlo. ¿Por qué? Porque todos éramos pintores, todos hablábamos de lo mismo. Entonces, cuando Linares hablaba de pasaje y contraste, por ejemplo, estaba hablando de pasaje y contraste en el color, en el claro oscuro, pero también estaba hablando del pasaje y contraste de la idea que estabas pintando, del concepto que estabas pintando. Entonces, una dinámica que Linares tuvo siempre, desde que yo lo conozco hasta que se murió, era hablar de todo al mismo tiempo, todo simultáneamente. No decir, la idea es una cosa y la pintura es otra, o que la pintura es resultado de una idea más una técnica. No es así, es una sola cosa. Es como una bolsa donde todo vive ahí adentro y de donde uno puede hablar de todas las cosas esas al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros formamos el Grupo Norte, que se llamó Norte gracias a Linares, porque él había fundado el Grupo Sur, nosotros fundamos el Grupo Norte, que éramos un grupo de discípulos de Linares. Nosotros teníamos una dinámica de discusión, de conversación, que tenía que ver con esta dinámica de Linares, de cómo hablábamos con él, ¿entendés? O sea, de esta cosa de poder, lo que decía la Palla hace un rato, de esta cosa de hablar de la cocina, esto de hablar de que me gusta esto, no me gusta lo que vos hiciste, me gusta esta otra cosa, me interesa ese texto, me interesa ese color que has puesto, me interesa ese dibujo, me interesa cómo ha hecho la línea esa, ¿entendés? Hablar entre nosotros, entre los artistas, de eso. Eso es algo que se está perdiendo, es decir, la conversación de la cocina entre pintores, ¿dónde la ves? ¿Dónde está? Hoy, voy a decir una cosa que es terrible, en la Facultad de Arte no se habla de arte. Se habla de la historia, se habla de la estética, se habla de esta cosa, se habla de la pintura, pero no se habla de arte. O sea, no se habla de esto, de esta cocina. Esto no hay que ponerlo. ¿Entendés? No se habla de esta cosa. Linares tenía una forma que era muy graciosa. Cuando se armaban los quilombos políticos, ideológicos en la facultad, porque hemos pasado miles, Linares decía, vamos a la puerta de la facultad. Y íbamos a la puerta de la facultad, a la vereda. Decía, ¿qué dice ahí? Facultad de Artes. Hablemos de eso. Sin ser un político. Entonces, no sé si queda clara la idea. Decía, muchas veces, cuando hablamos de arte, hablamos de cositas, partecitas, particiones, descentramientos de esto, pero no estamos hablando de la cocina, no estamos hablando de lo que hacemos. Lisa y llanamente. Es decir, vos usás el verde, ¿cómo lo usás? ¿Para qué lo usás? Vos estás usando la iconografía andina, ¿para qué lo usás? ¿Cómo lo usás? ¿Para qué te sirve? ¿Entendés? O sea, son ejemplos burdos que te doy, pero quiero decir, hay como una falta, cada vez menos, ¿no?, de esta cosa de discutir sobre la cocina. Supongo que cuando se juntan escritores a hablar, debieran hablar de cómo escriben, de qué escriben, por qué eso, cómo lo hacen, y no juntarse a hablarse de otra cosa, ¿entendés?
esa conversación entre pintores, que era lo que decía la Pacha de la cosechera, era eso. Cuando nosotros íbamos de pendejos a escuchar a los maestros que estaban en el bar, que nosotros nos sentábamos y tomábamos ginebra con ellos y admirábamos lo que ellos decían, lo que escuchábamos eran esas reflexiones de taller. No era hablar de otra cosa, de la globalización, la posmodernidad, no hablábamos de eso, hablaban de esas cosas, hablaban de el bastidor, la tela, el material, el concepto, la imagen. ¿Qué decía la imagen? ¿Cómo podíamos hacer para que la imagen sea más eficiente, más efectiva, que el concepto fuera más claro? ¿Entendés? O sea que yo creo que acá hay cosas que hay que cortar. Esa parte hay que cortar. No, lo que pasa es que Linares tenía una visión. Linares no hablaba de política. En general no hablaba de política. O sea, podríamos hablar de acontecimientos puntuales, que el gobernador hizo esto, que el intendente tal cosa, que pasaba tal cosa en el mundo. Hay un tipo con una enorme cultura y mucha actualidad. Pero tenía tal nivel de ingenuidad, era tan ingenuo Linares, que él no tenía análisis políticos. ¿Entendés? O sea, la obra de Linares es una obra altamente política, de un altísimo contenido ideológico, con un altísimo nivel de exposición por la opinión que él mismo planteaba en su obra. Sin embargo, él no tenía eso. Por eso es paradójico. Es paradójico como lo que decía la Pacha hace un rato, es paradójico que la burguesía tucumana lo haya adoptado como una especie de el pintor de moda, y que fue comprado por coleccionistas que no tienen nada que ver ideológicamente con lo que él pintaba. Es paradójico. O sea, es paradójico que se haya instalado como el artista de renombre, cuando el tipo estaba diciendo cosas básicamente en contra del tipo que le estaba comprando la obra. Eso es algo interesante de analizar. Digamos, porque vos hoy no encontrás obra de Linares en la clase media baja, en sus casas, en sus living. No lo tiene porque era caro. Sin embargo, su obra está en colecciones carísimas, porque además llegó a tener un valor de mercado muy alto en Tucumán, paradójicamente. Entonces, a mí siempre me genera esa pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Digamos, que vos puedas encontrar esto no lo vas a grabar, en la casa de un sojero una pintura de Linares que habla en contra de eso. ¿Sí? Es como una especie de tinelización del mercado del que compre una obra de arte. Pero Linares llegó a ser de eso. Linares llegó a ser casi una especie de símbolo de estatus cultural. O sea, vos tenías una pintura de Linares, eras re culto. ¿Entendés? No tenías un Linares y eras un pelotudo. Culturalmente digo, aunque no importa lo que decía la obra, es decir, es como comprar una obra, es decir, es como que un nazi compre la obra de un judío, ¿sí? En la época de Hitler. Me parece extrema la idea, pero es así. Hoy Linares lo ves en las colecciones de la gente más rica de Tucumán, cuando en realidad no era una obra hecha para los ricos, ¿entendés? Es una obra hecha para la gente. ¡Ting! Expone su obra en el mundo. Bueno o malo.
Yo no sé si es más. ¿De algún lugar? No. ¿Qué la gente me pregunta? A mí me preguntan exactamente lo mismo. No, mis hijas iban a la Sarmiento. Claro, no, yo fui a San Javier, ¿no? San Javier. Sí, colegio, yo no voy. Ah, bueno, informaciones Deja mucho que desear. muy pocas. Yo fui al huerto y también. Al huerto, mi vida. Acá Mi vida. De niño yo armaba avioncitos. Sí, son hermosos los trabajos. Me gustan mucho. Además, ¿cómo están? Sí, Conozcan mi obra. me hizo pensar la canción de ¿Ah? Qué bueno. Dibujo de los 80. Sí. Esto ya es de los 90. Dibujante En algún momento se entendió mal que Aurelio Salas está. Aurelio Salas, ¿no? Aurelio Salas era profesor de primer año en la facultad. Te hablo al principio, ¿no? Él enseñaba dibujo, porque él era dibujante, y primer año era dibujo. Entonces, él era profesor de primer año a la tarde. Porque a la mañana había otro profesor, no me acuerdo, estamos hablando de ahora del año 74, 70, Claro, porque estábamos. de los 70. Tuvimos que ¿entendés? cerrar por el tema. Aurelio Salas era profesor de dibujo de primer año. O sea que, mirá vos el lujo. Los alumnos entraban al taller, entraban a la Facultad de Arte y el primer profesor que tenían era Aurelio Salas. Era un lujo, ¿te das cuenta? Después pasabas al segundo año y estaba en segundo, los alumnos rotaban por todos los talleres, pasaban por grabado, que estaba en ese momento la Tuca Aybar, discípula de, ¿cómo se llama este grabador? Audiver. Pasaban a escultura, que era Fernández Larriñaga, discípulo de Fernández, del maestro Fernández, y después pasaban al taller de pintura, que era Linares. Y de ahí elegían qué maestro elegían para seguir su especialidad. Y después, por supuesto, iban a cada una de sus especialidades. Era un lujo, ¿entendés? Entonces, cuando uno mira para atrás y ve esa historia, dice, ¿cómo podemos hacer? Yo no digo para reeditar eso, porque estos tipos ya no existen, pero por lo menos un acercamiento a eso, ¿entendés? Claro, algún tipo de memoria. La memoria, ¿entendés? No puede ser, como decía la Pacha, no puede ser que en la Facultad de Artes haya una placa de Linares en una pared, porque como el muertito, ¿entendés? Y vos no puedas decir, ¿qué hay de Linares en la facultad? Un audiovisual, una pinacoteca de la puta madre. No hay. La Facultad de Artes no tiene ni una obra de Linares. Claro, Y eso la es preguntable. biblioteca no tiene ni un libro. Ni un libro, por ejemplo. Nosotros propusimos hacer un libro, pero que no hay plata. Esas son cosas, es como decir, bueno, si vos tuviste una facultad de filosofía con Ortega y Gasset, salvando la diferencia, ¿cómo no vas a tener la obra de Ortega y Gasset, por lo menos, ¿entendés? Es lo menos, ¿entendés? Sí, en el dossier, por ejemplo, hay un trabajo de mi hermana que, bueno, toma la obra de Linares y ella tuvo dificultades para... ¿Quién es tu hermana, perdón? Norma Juárez. Ah, la Normita Sí, Juárez. sí, sí. Ah, vos sos hermano de, Sí. de esa bruja. Sí, entonces... La bruja. No, eso somos raros. Vamos a pasar. La Norma Juárez, sí, la reconozco, claro. Y bueno, es un trabajo que tiene, casi 2 años, está reformulado y bueno, Pero ella vivió esa cola. Sí, ella lo recuerda. Sí. Ella vivió esa Sí, cola. ella lo recuerda. Ella Sí. vivió esa cola. Sí, lo O sea, recuerda. tiene la suerte de haber vivido ese Sí, pedacito. y lo valora mucho, pero para el momento de recoger el material para la investigación y todo lo demás, la facultad tuvo muchos problemas porque no hay material No y hay. tuvo que apelar a la colaboración de Jorge Rullés.
¿no? Jorge, gran amigo de Linares, que es lo que hablábamos con él, Sí. de Jorge, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, él colaboró, le acercó catálogos, ella pudo fotocopiar, se fue archivando ese material, porque si no era prácticamente imposible encontrar. No, es que no hay material, y eso es lo dramático, porque si, bueno, una facultad como la Facultad de Arte, que fue uno de los pilares de esa facultad Linares, debiera ser como esencial. Como un así. centro de difusión Pero de la obra de Linares. Pero por supuesto, es como decir, bueno, Linares tendría que ser de donde deriva todo lo demás. Es decir, la idea, el respeto por su obra, por su persona. Y no ser, como es hoy, un profesor más de esa facultad. ¿Entendés? Sí, ¿no? Eso es lamentable. A mí me parece tristísimo, porque además yo que vengo, he vivido, digamos, el esplendor de Linares, he vivido la decadencia de Linares y he vivido la muerte de Linares en la facultad, y lo que vivo hoy en la facultad es como tristísimo, es tristísimo. Claro, porque esa apatía, esa cosa de Es decir y no hacer nada tristísimo. con todo El eso. ver, por ejemplo, una institución que fue pionera en el país, que le dio nombre a la universidad, hablar de la Facultad de Artes en la Argentina, siempre era hablar de una institución prestigiosa, todo el mundo sabía que era el lugar donde se generaban artistas plásticos de puta madre, que ingresaban al mercado del arte o a la vida cultural como una cosa así importantísima, por Linares, a transformarse en una institución que vos ves hoy, que es un grupo de profesores que hacen lo que pueden. Es tristísimo, es tristísimo. Y no podés volver a decir, bueno, volvamos a los maestros, porque ya no hay maestros. Pero por lo menos mantener la memoria. Claro, claro, no, y además corresponde a la institución. O sea, esto no lo podés decir. Esto no lo podés decir. Es que No, porque además me van a echar, ¿entendés? De la universidad. Pero digamos, el proceso menemista de la mediocrización de la universidad no se puede revertir. La menemización. La menemización de la universidad Sí, terrible. no se ha podido revertir hoy, No. ni con este rector, ni con el anterior, ¿no? Digamos que los rectores son responsables de eso también, porque un rector tiene que imponer un proyecto universitario. claro, algún tipo de política. Entonces, si el proyecto es la administración, la plata, los puntos para los cargos, y se acabó ahí, Sí, se ha quedado mucho en eso, es verdad. y bueno, entonces estamos hablando de, ¿sabes qué?, de una oficina pública. Claro, claro, es la gestión en el sentido más reduccionista, claro. La cuestión así, meramente Sí, sí. administrativa. Solamente. Entonces Sí, así sí. vamos mal, vamos muy mal con la universidad. Sí. Y encima vos ves gestiones políticas universitarias que son reduccionistas cada vez más, donde terminás diciendo el rector es un mero administrador del presupuesto de la nación, que no hay un proyecto académico, que no hay un proyecto de desarrollo, que no hay un proyecto, aunque vos no estés de acuerdo, porque me encantaría poder no estar de acuerdo con el proyecto del rector, Pero que al menos pero por lo menos discutir el proyecto, ¿entendés? Claro que existe. Pero no existe eso. Bueno, pero todo el sistema, como vos decías, no solo, digamos, en la Facultad de Arte no se habla sobre pintura y Sobre arte. el que, o sea, sobre el que hacer, sino en filosofía tampoco se habla de filosofía. No se habla de filosofía. Se habla de... Y de historia, tampoco se habla de historia. Exactamente, ¿Entendés? sí, sí. Quizás en inglés se habla en inglés. O en francés se habla en francés. Sí, que no hay una reflexión Pero- sobre la praxis, sobre lo que No, uno realiza, no, sino no, siempre la atención puesta en Bueno, eso- cómo entrar en el sistema. Bueno, digamos. pero hay que generar, a partir, incluso, Espacios, a sí. partir de la revista de ustedes, Sí, sí. hay que generar espacios de Sí. reflexión sobre los quehaceres. Sí. Todos los quehaceres. Claro, De hecho, nosotros nos empezamos a juntar porque todos escribimos para hablar sobre literatura y sobre nuestra escritura, y a partir de eso fue surgiendo el proyecto de la revista, digamos.
por esa necesidad de... No, a mí me parece fantástica la idea, realmente me parece fantástica la idea, y además más que la idea me parece fantástico que existan ustedes, que exista gente que tenga, digamos, una inquietud de poder reflexionar sobre las cosas, que no sea todo Tinelli, que no sea todo envasado y que a vos te lo dan y vos sí o no, donde vos puedas reflexionar sobre las cosas. Esto que nos pasa ahora con el tema del campo y demás, son muy pocos los espacios de reflexión sobre eso. Todo es decir, o blanco y negro, ¿estás con el campo o estás en contra del campo? ¿Estás con Kirchner o estás en contra de Kirchner? Y no hay un espacio de reflexión, no hay una dialéctica sobre el tema. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces eso es cruel. Eso es cruel. Y yo vengo de una generación que hacía de esa dialéctica, digamos, Claro, una forma de práctica vida. cotidiana. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Entonces ahora como que te sentís como que vivís en otro planeta. Sí, ahora es como una cosa de espectador y digamos, de decir, o estoy acá o estoy allá, como pasivamente, digamos. Y Claro. no el juicio crítico que hace que uno sepa que las cosas no son así o asá, sino que tienen muchos matices. Sobre todo si estás en la universidad. Sí, sí. Porque yo te puedo entender por ahí, quizás sea discriminador, pero yo puedo entender que si vos seas profesor de Santa Rosa y hagas eso. Pero no puedo creer que la universidad, que es el lugar del pensamiento crítico, porque no hay ninguna discusión de que es el lugar del pensamiento crítico, no exista el pensamiento crítico. Donde estemos hablando de pelotudeces y no reflexionando sobre eso. No puede ser que la universidad no tenga cotidianamente una discusión sobre la realidad crítica. Claro. Sí. ¿Entendés? No puede ser. No, se puede volver muy alienante. Pero es que además rehén Sí, sí. de la institución, porque yo vivo de eso. Y sí. ¿Entendés? Tengo que seguir Todos, adelante. todos, sí. Entonces vivimos de eso. Yo como de mi único laburo en la universidad. ¿Entendés? Sí. Entonces yo creo que hay que replantearlo y desde espacios alternativos como la revista de ustedes. Sí, de hecho nosotros es la invitación precisamente en la revista, porque también tenemos una mirada a veces un tanto crítica a la cuestión de la escritura académica, que es tan a veces especializada, tan para unos pocos, y en realidad producir artículos o paper, como se dice, para que nadie te lea, Claro. termina siendo... Claro. Y bueno, desde la revista lo que nosotros decíamos, bueno, busquemos ese desafío de, inclusive los mismos temas que uno investiga dentro de la universidad, y que puedan llegar, digamos, a un público más amplio. Que Todos tienen relación con la universidad. Sí, sí, todos estamos... Sí. O sea que esto no lo puede grabar. Esto no lo puede grabar. Este va a ser un documento interno. Interno, pero nosotros no tenemos problema. Creo que todos tenemos esa Todos relación tienen- amor-odio ¿Todos con la tienen cargos universidad. regulares? Ah, Sí, Yo trabajo en 3 cátedras. yo en 2. ¿Regular o interino? Regular. Ah, bien, Sí, también yo. bien. Entonces podemos hablar mal del rector. Bueno, chicos, ha sido Un poco así, siguiendo el orden ¿cómo se me ocurrió digamos, poner una galería de arte? En realidad era un poco extraño para esa época. Aquí en Tucumán había una galería en la calle La Prida, no me acuerdo el nombre en este momento, que hacía cuadros, ¿no? Y también había exposiciones en la calle La Prida 200, 300. Era lo único que había. Poner una galería, nunca uno podía imaginar que podría tener alguna repercusión económica, eso para nada, ¿cierto? La cosa era un poco ver si se podía movilizar un poco el movimiento artístico, plástico. Y justo nos encontramos con Jorge Rouget, y yo le contaba que
ahí donde ahora está en el Hotel Metropol abajo, que hay un café, hay un bar muy lindo, yo tenía toda esa zona nueva, hecha, y no tenía destino todavía. Entonces dije, mirá, podríamos poner aquí una galería. Y la armamos con él. El primero que hizo una exposición fue de Byron Moura. Ahí, él la inauguró, ¿no? Él era un muchacho que recién estaba empezando. Y después vino mucha otra gente y la universidad, porque en ese momento tampoco tenían ellos dónde exponer, no estaba el Centro Cultural todavía. Estoy hablando del año 67 más o menos, ¿no? 66, 67. Ahí empecé con esas cosas. Bueno, después pasaron otras circunstancias, como de costumbre, un poco necesidades económicas, porque mantener una galería no es fácil, hay que tener personal, hay que atenderla. Por supuesto que no se vendía nada, ni un cuadro se vendía, solamente para exponer. Y después, bueno, vinieron épocas un poquito más complicadas, ¿no? Cada vez se iba haciendo más difícil con la plástica, porque era una época en la que la gente que hacía plástica tenía una actitud, digamos, crítica hacia los gobiernos. Ahí ya empezaron los gobiernos militares, ¿no? Con Onganía. Y se complicó porque esa crítica por parte de los muchachos especialmente era muy fuerte, muy directa, cosa que no pasaba, por ejemplo, con Ezequiel Linares. Ezequiel era un hombre de mucha cultura, era un hombre muy culto y tenía la capacidad de hacer de sus críticas con la pintura una elíptica así, con mucha calidad, a donde estaba la crítica, pero había que leerla, había que encontrarla, estaba muy bien hecha. Pero eso es obra de alguien que realmente tiene una cultura, que tiene un nivel. Los chicos eran mucho más directos, mucho más fuertes. Bueno, en esa época quizás sea interesante que yo les haga un comentario sobre lo que era la segunda mitad de la década del 60 y después el 70, ¿no? Fue complicada, se empezó a complicar mucho, porque hacer arte en esa época tenía hasta sus riesgos, porque era un núcleo de personas que no se callaba y que decía lo que había que decir, tanto en el teatro como en la plástica, como en la música, como en la literatura. Era gente de mucha capacidad de enfrentamiento. Y después teníamos también los otros problemas, que eso ya también fue en la época en que hice otra galería, que fue ya en el Hotel Metropol, en el año 74, 75, 76, por ahí, ¿cierto? Hubo varias épocas. Que colgar una muestra era muy difícil, porque no se podía poner uno en la actitud de juzgar, ¿no? o de separar cosas. Entonces venían por ahí en las muestras cosas que eran muy difíciles exponerlas, ya sea porque había alusiones de todo tipo, ¿cierto? Que hoy, quizás porque estamos muy acostumbrados con la televisión y con muchas cosas, la cosa frontal es cosa cotidiana, tanto en lo sexual como en la crítica, como en cualquier cosa. Hoy se puede decir, se puede usar el lenguaje que uno quiera, tanto en hablado como en el gráfico, como todo. Esa época no, era un poco más cuidada. Entonces, claro, poner una exposición de esas donde venían las cosas pesadas, y era difícil. Estaba la iglesia y estaban los militares, que también eran bastante puritanos. Entonces, digamos que
era algo que no era fácil. Y era muy difícil a un artista decirle, mira, esto no, y esto sí, esto que es muy complicado. Entonces nos costó mucho. Ahí estábamos con Jorge Rullés y con Ezequiel, porque los dos, digamos los tres, en el Metropol ya hicimos, digamos, un trío que era el que manejaba esa galería, ¿cierto? Y entonces ahí también un poco lo que se hacía era darle un nivel. Empezó esta galería con una exposición fantástica, fue la de Linares, una magnífica exposición. Realmente fue algo memorable, ¿no? Se hicieron eco de eso hasta diarios de Buenos Aires, ¿no? La calidad de lo que era eso. Y bueno, Ezequiel tenía muchos seguidores, todos sus alumnos, por supuesto, toda la gente que lo seguía, que lo quería, que lo imitaba, que lo copiaba. Y bueno, digo esto con mucho respeto y no es en desmedro de los que lo hacían, ¿cierto? Nosotros sabemos que en el arte, como en la filosofía, como en la ciencia, como en la literatura, en cualquier cosa no hay nada original, ¿no? Todo es un poco copia de otras cosas. El mismo Ezequiel era un gran admirador de Bacon y mucha de su obra está influenciada por Bacon, ¿no? O sea, es así siempre, ¿no? Pero él había dejado una impronta muy fuerte en sus alumnos, en la gente. De manera que siempre teníamos mucha gente que quería exponer, quería venir. Vinieron gente de Buenos Aires a exponer, exponíamos. Fue una época muy linda realmente, muy linda. Tuvo que terminar eso, se complicó también en lo político, ¿no? También, estamos hablando de los años en que se enredó todo acá, ¿no? 75, 76, 77, ahí empezaron las complicaciones y después se hicieron, sí, de vez en cuando algunas exposiciones, ¿no? Un poco les estoy contando qué es lo que pasaba con los gobiernos en ese momento en cuanto a las artes en general, ¿no? En esa época hubo gobiernos civiles y militares, mezcladito. Y también mezcladito eran las actitudes. No solamente los civiles eran los que apoyaban y los militares no. Hubo militares como Montiel el Forzano, que fue un gobernador que realmente apoyó muchísimo toda actividad cultural, una cosa bastante extraña, pero realmente lo hizo y lo hizo muy bien. Me acuerdo que, por ejemplo, el Teatro San Martín, que se venía abajo, fue renovado completamente por Montiel Forzano. Un montón de cosas se hicieron, se hacían unos septiembres musicales pero impresionantes, ¿no? Era realmente algo de mucha calidad. Y también hubo gobiernos civiles que no entendían un comino de esto, entonces también hubo gobiernos militares que fueron muy duros, ¿no? En otro orden de cosas, yo con otra gente formé una asociación musical de Tucumán, así se llamaba. Teníamos en la calle 25 de Mayo, casi esquina San Juan, teníamos una casa hermosa, muy linda. Teníamos nuestra orquesta propia, teníamos coro propio, hacíamos expresión corporal, bueno, montones de cosas. También hacíamos exposiciones de plástica, ahí, una casa muy linda, muy amplia. Y se estaba haciendo algo muy interesante porque con otro amigo que también tenía sus experiencias hechas en Europa, en Alemania y en Austria. Yo también había estado allá trabajando en la música en Austria, en Salzburgo. Veníamos con muchas ideas de hacer cosas acá, cosas que se hacían allá en cuanto a la enseñanza, ¿cierto? Aquí todavía era una época en la que se enseñaba música y no se dejaba a los alumnos que se acercaran al instrumento hasta el cuarto año, tercero o cuarto año, es una barbaridad, pero así estaban las cosas en ese momento acá. Bueno, hubo que cerrarla, ¿no? Y un poco a las apuradas, las
cosas vinieron muy mal, muy complicadas, para empezar se nos hizo imposible seguir porque nos iban poniendo inconvenientes cada vez que queríamos hacer algo. Y después porque se hizo ya más difícil, hubo que cerrarla. De manera que la época esa fue para hacer arte, para hacer cualquier cosa, plástica, música, lo que sea, era mezcladita. Y bueno, eso es más o menos lo que yo puedo contarles. ¿Qué rol tenía una galería de arte en esa época? Y bueno, quizás diferente a la que tiene hoy, ¿no? En ese momento no contaba la cosa como una cuestión económica, no era una cuestión de negocios. La gente no hacía todavía inversiones en el arte, en la plástica, en cuadros, por ejemplo. No se había dado ese movimiento tan explosivo que años más tarde fue, que realmente llegaron a hacer enormes inversiones y generaron réditos muy importantes. No, en esa época era mostrar, era mover la cosa, ¿cierto? Era un ambiente, buscar que cada, así como en la literatura, por ejemplo, en la poesía había núcleos, ¿no? Como la carpa, como esto, como aquella que hubo acá, y bueno, también uno buscaba en otras manifestaciones artísticas otros lugares a donde se concitaban todas reuniones. Era bastante divertido, una época muy linda, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que puedo contarle antes. Según lo que usted recuerda, ¿qué, digamos, Linares tenía un lugar tutelar? ¿Ya era un pintor que sí, era muy venerado, sí, digamos, sí, en ese momento? En ese momento él había ganado el primer premio nacional, ¿cierto? De un salón nacional. Y eso fue realmente muy importante, se lo conoció en todo el país. Y él era realmente una persona con una vasta cultura, entonces eso más la enorme dimensión de su manifestación plástica, que era realmente cada obra de él era una lección de pintura, ¿no? Era una maravilla. Entonces, por supuesto, fue seguido por una cantidad de gente que aprendió mucho con él, ¿cierto? Además que era un hombre muy afable, un hombre muy cariñoso, un hombre que tenía muy buen contacto con todo el mundo y que podía también entrar en cualquier manifestación cultural, se podía hablar con él. Me acuerdo que fue la época en que la literatura latinoamericana estaba empezando a hacer lo que después fue, ¿cierto? Recién estaba empezando García Márquez y todo ese enorme movimiento, y bueno, todos éramos lectores de eso, y entonces reunirnos a conversar, a tomar un café en esa galería de arte era divertidísimo, ¿no? Entonces, él era uno de esas personas que realmente fue señera, no solamente en la plástica, sino también en los grupos, ¿no? de gente que vivía. Algunas personas que entrevistamos nos hablaron de la cosechera como un lugar en el que se reunían. ¿Usted también iba juntos o no? No mucho, no era muy asiduo yo a ese lugar. Yo tenía mi otro caedero que era allá, ¿cierto? Entonces, Entonces eran dos lugares a los que iba la gente, digamos. Sí, bueno, creo que, no sé si era así exactamente, porque por ejemplo también había otro lugar nocturno, que era la Ruletita, en Avenida Sarmiento, casi esquina Maipú. Eso era muy lindo, era un pequeño restaurancito chiquito, y el hombre que tenía ese restaurante, que era muy simpático, era muy cálido, especialmente en la época de invierno, en esta época era una maravilla, tenía unos equipos de audio que en esa época no era tan corriente encontrar tanta calidad y muy buena música. Entonces ahí se juntaba toda la gente plástica, tanto es que todo el local estaba pintado, todas las paredes eran como frescos, pintados por artistas, ¿no? Entonces era un pequeño Montmartre,
¿no? Hermoso, era una época muy linda esa, acá en Tucumán. No sé si le quería hacer a esto un tomo. Sí. Porque estaría bueno. Y en relación y las obras de Linares se vendían acá en Tucumán. Las obras se vendieron muy bien. Fue una de las exposiciones que tuvo más éxito en lo comercial, ¿no? Lo cual fue realmente muy importante porque se esperaba un poco eso, ¿cierto? Ver de alguna forma algún rédito que siempre venía bien, ¿cierto? Y Linares vendió muy bien. Me acuerdo que muchas empresas, ahí empezó la idea de la inversión en arte, un poco, ¿no? Me acuerdo que compró el Banco Comercial, el Comercial del Norte, varias empresas importantes, el Comercio del Norte, es decir, había mucha gente que fue a la exposición y compraron muchos cuadros, creo que se vendieron como 14 o 15 cuadros importantes, sí, fue eso. Después vinieron otros después a hacer exposiciones, también tapices y otras cosas que se vendía bien después. Ahí empezaba ese movimiento de inversiones un poco. Y en ese momento no había curaduría de arte, es decir... No había curaduría, eso vino después. En ese momento todavía la cosa pasaba un poco por el galerista, que siempre estaba acompañado por algún artista o una cosa así, que bueno, se veía qué es lo que podía tener valor, ¿cierto? Cuál era digamos, la trayectoria del artista y bueno, siempre también cuidando ciertas cosas como yo decía recién, ¿no? Los aspectos que tenían que ver con lo que se podía exponer o con lo que no se podía exponer, ese tipo de cosas en esa época era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Ahora se pone